Muy bien, un saludo muy especial para todos los hermanos que están aquí en la iglesia y aquellos que están a través de YouTube, de Facebook y en el Zoom. Una vez más es un privilegio venir a compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y hoy les traigo un tema que yo sé que va a ser de mucha ayuda espiritual en nuestra vida personal. El tema lleva como título Vuelve a casa. Y hoy en día ustedes saben que hay muchas personas, especialmente dentro del ámbito religioso, que se viven cambiando de iglesia. Muchas veces lo hacen dentro de la misma denominación, porque entienden que están en una iglesia donde ellos piensan que tiene que haber una perfección, que todo tiene que estar tan consagrado, que no debe haber ningún tipo de errores, porque piensan que en esa iglesia todos los que están ahí son santos, que no hay pecadores. Y entonces dice, ya en esta iglesia yo no voy a volver, me voy para otra iglesia. Pero resulta que cuando van a la otra iglesia se encuentran con el mismo problema. Es decir, si usted está en una iglesia que usted ve que hay un hermano que está atrás de usted hablando en pleno culto, usted dice, no, yo me voy a una iglesia donde haya reverencia. Y es posible que usted encuentre una iglesia que tenga más reverencia que donde usted está. Pero en poco tiempo usted se va a dar cuenta que ahí también hay hermanos que lamentablemente están hablando cuando el pastor está predicando. Ahora, ¿dónde está el asunto? Usted puede asistir a toda la iglesia que usted quiera, dentro de la misma denominación o fuera de ella, y al final va a tener que entender que no hay iglesia perfecta. Todas las iglesias en el planeta Tierra están batallando por tener un culto y una adoración a Dios lo más reverentemente posible. Pero recuerden que en la iglesia se congregan gente de diferentes lugares, con diferentes formas de educación, diferente preparación. Entonces, aquellos que cogen en serio la cosa de Dios, entienden que cuando entran por esa puerta y están aquí, el lugar es santo. Pero es santo porque la presencia de Dios está. Entonces, si yo voy ante la presencia de Dios, yo debo mantener mi santidad, mi reverencia en la casa de Dios. Ahora, con este problema vamos a luchar toda la vida. ¿Qué es lo que yo quiero enfatizar? Que usted no debe tomar como excusa e irse a otra iglesia, de que porque en la iglesia que usted está no hay reverencia o no lo dejan escuchar el sermón tranquilamente. Porque eso se da en la gran mayoría. Es cierto que hay iglesias que tienen un sistema muy estricto de reverencia, pero eso escapa a nuestro control. Yo no puedo, por ejemplo, una visita que llegue o un hermano que pone a hablarse, yo no puedo desde el púlpito decir, hermano, hágame silencio que estoy predicando, porque eso éticamente no es posible. Uno ora y espera que el hermano que te habla diga, hermano, el pastor está predicando, o quien sea que esté predicando, vamos a escuchar la predicación. Ustedes saben por qué Satanás utiliza ese momento preciso en el que tú quieres escuchar un tema que te ayude a afincar tu fe en el Señor, donde tú quieres escuchar un tema que cuando tú salgas por ahí dices, hoy salí bien alimentado y voy a enfrentar al enemigo esta semana, porque la semana pasada batallé con él. Pero el enemigo dice, no voy a dejar que escuche el tema, que no se concentre, para que entonces esta semana sea peor que la que le pasó. Ahora, el versículo de la lectura bíblica nos da un mensaje bien claro a nosotros. Hebreos 10:25. Pablo dice, no dejando la congregación como algunos tienen por costumbre. Es decir, que el problema también existía en el tiempo de Pablo. Existe ahora y va a existir hasta que Cristo venga. Ahora, la pregunta que nos debe llevar a reflexionar es, ¿por quién yo voy a la iglesia? Esa es la pregunta que todos tenemos que hacernos y respondiéndola internamente. ¿Voy a la iglesia para llevar a mi familia? ¿Voy a la iglesia porque quiero que al congregarnos allá Dios me bendiga? ¿Voy a la iglesia para cumplir con los requisitos de miembros? ¿Por qué voy a la iglesia? Voy a la iglesia porque estoy hambriento espiritualmente. Usted tiene que tener su respuesta a la razón por la cual usted va a la iglesia. Si usted va a la iglesia por Jesucristo, entonces no hay excusa para usted salirse. No hay motivo para moverse si es por Jesucristo. Ahora, si usted toma en cuenta la hermana, oiga, yo me he topado con hermanas que me dicen, pastor, yo no voy a ver la iglesia, ¿por qué? La hermana fulano de tal me habló mal.
Pues yo le tengo la respuesta a flor de labio y le digo, ¿y usted vino a la iglesia por la hermana? No, yo vine por el Señor, pero me siento tan mal por la forma. Digo, hermanas, ¿sabe cuál es la solución? Ore por ella y siéntese ahí. No se me vaya. Me voy a otra iglesia. Digo, si se va a otra iglesia se va a encontrar con el mismo problema. Ahora, usted vino a la iglesia por Jesucristo. Entonces usted por Jesús aguanta. Ustedes saben que Jesucristo iba a la iglesia, ¿no? Cada sábado iba a la sinagoga. ¿Y quién era que criticaban a Jesús y lo atacaban? Los mismos que estaban en la iglesia con él. Los fariseos y escribas y los rabinos. Y yo pregunto, ¿dejó Jesús de ir a la iglesia por eso? No. Jesús no dejó de ir. Lo que nos deja entender que si tú tienes en tu mente el objetivo de que tú vienes a la iglesia por Jesucristo, no importa lo que pase en la iglesia, no importa lo que tú veas, tú te mantienes fiel. Tú te mantienes en el camino. Y también hay una clave para aquellos que no nos dejan escuchar bien el tema. Tenemos que orar por ellos. Es la solución, orar. Porque a veces nos enfrentamos y nos ganamos un enemigo. Porque yo como pastor lo puedo enfrentar y no creo que se ponga enemigo mío. Porque dice, no, el pastor, la autoridad de la iglesia. Pero cuando hay otro hermano que se lo dice, no, este y yo somos iguales, yo no es verdad que me voy a llevar de consejo. Pero para Dios los rangos no existen. En la espiritualidad los rangos no existen. Tanto el pastor como el hermano, todos son uno en Cristo Jesús, todos somos iguales. Entonces, deberíamos contribuir a la reverencia en ese sentido. Ahora escuchen esto. Yo le traje a ustedes una parte de la parábola del hijo pródigo, pero yo no me voy a enfocar en la herencia. Ya yo he predicado sobre eso. Tampoco me voy a enfocar en el hecho de que papá se la dio cuando no debiera darse. No, esa no es la parte. Me voy a enfocar, no que se fue al mundo, que allá, como dice la Biblia, se lo gozó con prostitutas. No, esa parte ya yo la prediqué. Yo me voy a enfocar en cuando él regresa. Porque el tema llevó como título, vuelve a casa. Y hay una parte del hijo pródigo que tiene que ver con todos aquellos que eran de nuestra iglesia y que hoy no están. No vamos a discutir la razón por la que se han salido, sino el hecho de cómo lo podemos recibir si vuelven. Es ahí donde está el objetivo. Y hay una parte del hijo pródigo que se aplica al tema de esta mañana. Porque dependiendo cómo a ti te reciben, tú te quedas. Y más adelante voy a ver por qué muchos cuando vuelven a la iglesia se regresan al mundo. Por la forma como los reciben. Pero vamos a ver el ejemplo del padre, del hijo pródigo, que le dije en el sermón anterior y lo confirmo hoy. Ese papá representa a Dios. Vamos al libro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 17 en adelante. Libro de Lucas, capítulo 15, versículo 17 en adelante. Voy a narrar la historia para después desglosarla. Lucas, capítulo 15, versículo 17 en adelante. Los versículos anteriores hablan de eso, de que el hijo le pidió la herencia al papá, se la dio, se fue al mundo, de que a disfrutar de la vida, que entre comillas eso no es disfrutar, pero ok, esa es su vida. Ahora veamos lo que pasó. Lucas capítulo 15, comenzando en el verso 17, dice así. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y el verso 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Nótese que el pecado involucra dos personas. El prójimo con el que tú pecas y con Dios. Por eso aquí dice, Padre, he pecado contra el cielo. Pecó contra Dios y pequé contra ti, papá. El hijo lo reconoce, que ha pecado contra su Padre terrenal y también con su Padre celestial. El 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia.
y corrió, se echó sobre su cuello. ¿Y qué hizo? Lo besó. ¿Qué fue lo que fue movido el Padre terrenal? A misericordia. Y nuestro Padre celestial con nosotros, pecadores, ¿qué hace? También es movido a misericordia. Cuando Él llega, Él piensa que va a encontrar un papá que le va a reclamar las cosas malas que hizo. Pero no es el Padre de la parábola cualquier papá. Este papá representa a Dios. ¿Qué hizo Él cuando su hijo llegó? A ver, lean conmigo. Cuando Él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Todo en el versículo 21. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a su siervo, en el verso 20, me brinqué el 20. El 20 dice, entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello. ¿Y qué hizo? Lo besó. Y el hijo le dijo, para justificar su regreso, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre inmediatamente dijo a su siervo, sacar el mejor vestido, vestirle y poner un anillo en su dedo y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, matarlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y ahora lo he encontrado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Quiénes? El papá y los siervos. Ahora noten esto. Háganse de cuenta que el hijo pródigo va llegando a la iglesia. Todos sabemos la historia de él en la iglesia, de lo que hizo, que se fue al mundo a gastarse su dinero en lugares que Dios prohíbe. Y cuando él llega a la puerta de la iglesia, el que está ahí de servicio, el diácono, en vez de abrazarlo y besarlo y decirle, qué gusto me da verte aquí, le dice, oye, y ya te cansaste de brincar en el mundo. ¿Qué le parece? Oh, miren que el que estaba perdido y ahora regresó. Noten. ¿Qué ustedes creen, que va a pasar con ese hijo pródigo? Exactamente, da la vuelta y por ahí mismo se va. Porque la forma como recibimos los que se han ido va a determinar si regresan y se quedan. Este papá si el papá le había sacado en cara al hijo lo que hizo, el hijo se va. Sí, papá, tú tienes razón, me voy. Yo no merezco estar aquí. Me gasté todo tu dinero y te hice pasar vergüenza como familia. No, él lo besó y le mandó a quitar la ropa hedionda a pecado, hedionda a cerdo, a inmundicia. Y dice que le mandó poner un vestido nuevo, zapatos nuevos, lo mandó a bañárselo, lo preparó y le dijo, y máteme el mejor animal que tenemos en la hacienda, porque vamos a hacer una fiesta. Porque este hijo mío yo creía que estaba perdido y ha regresado con vida. Así mismo sucede cuando un hermano se va de la iglesia. Tenemos que recibirlo con amor, no tomándole en cuenta lo que ha hecho. De paso, el único que puede juzgar es Dios. ¿Y cuál es la diferencia de ese pecador que viene para la iglesia a yo que estoy en la iglesia? Ninguna. Somos los pecadores delante de Dios. Ahora yo estoy profesando una vida de arrepentimiento. Y el que viene del mundo tiene que comenzar a hacer lo mismo. Pero yo no tengo autoridad de Dios para juzgar. Y por eso es que muchos de los que estaban en la iglesia se han salido y no han querido regresar. En esta semana vi un video de una joven que llegó a la iglesia. Y el de la puerta no la saludó. Y las hermanas comenzaron a hablar. Y cuando ella se arrodilló en la primera banca, ahora, una hermana que estaba atrás le dijo una cosa. ¿Sabe lo que hizo la joven? Cogió su cartera y se fue de la iglesia de nuevo. ¿Cuándo volverá? No se sabe, nada más si Dios hace un milagro. Porque ese no es el trato que debemos darle al que viene de afuera. Esa persona viene con 50,000 problemas de allá. Y quiere encontrar un oasis, un lugar donde pueda encontrar amor cristiano como lo establece la Biblia y Dios nos manda a nosotros. Entonces el padre de la parábola es un ejemplo de que debemos olvidar todo lo que ha hecho la persona y recibirla de nuevo como si nunca hubiese hecho nada. Que es como el Señor nos recibe. No dice la Biblia que el Señor toma los pecados de nosotros, lo echa en el fondo del mar y no se acuerda más de ellos. No dice la Biblia
que el Señor, cuando nosotros estamos orando por los méritos de Cristo, nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Oh, pero si Dios, que tiene autoridad de salvarme o condenarme, no me condena, ¿por qué el hermano de la iglesia se siente con autoridad para hacerlo? Que no la tiene, se la coge. No hay un ser humano en esta tierra, escuchen ustedes que me están viendo a través de Facebook, de YouTube y de Zoom, no hay un ser humano en esta tierra que Dios le haya dado esa autoridad de juzgar a los demás. De paso, Jesús lo dice, no juzguéis para que no sea juzgado. Entonces, hermano, si usted quiere de verdad que ese hermano que compartió con usted vuelva a la iglesia, entonces usted tiene indudablemente que practicar el mismo método del padre de la parábola del hijo pródigo. No le tomó en cuenta cómo llegó, no le tomó en cuenta lo que hizo. Al contrario, lo abrazó, le besó y dijo, hagamos fiesta, porque este que era mi hijo, que yo pensaba que estaba muerto, ha regresado con vida. Así es cuando viene el pecador a la iglesia. Él está vivo, pero está muerto espiritualmente. Entonces necesitamos darle un abrazo, necesitamos decirle, bienvenido a tu casa. Es todo lo que tienen que decir. Bienvenido a tu casa. No tienes que cuestionarlo, dónde tú estabas en todos estos años que tú estabas haciendo. Esas prioridades no te tocan a ti ni a mí, ni siquiera el pastor de la iglesia. El pastor no tiene autoridad para decirle, siéntese ahí, cuéntame qué usted estaba haciendo. No, pastor, no. Eso le toca al Señor. Usted tiene que recibirlo, abrazarlo como hizo el padre de la parábola y decirle, mira tu asiento, que todo el tiempo he estado ahí para ti. Sí, pastor, sí, ese asiento es tuyo. Desde que tú te fuiste, papá Dios te lo guardó. Y ahora está ahí para ti. Oye, con una bienvenida así, yo no me salgo nunca de la iglesia. Pero yo le tengo la contraparte a ustedes. Vamos a ver los métodos que te pueden alejar o afianzarte más en la iglesia. Yo sé que realmente el ser humano tiene esa tendencia, pero debemos orarle a Dios. Debemos orarle a Dios. Y todos estamos incluidos, en esto estamos incluidos todos. A veces no creemos con el derecho de criticar, de juzgar, no sabiendo que ese versículo de Jesús nos va a tocar a todos. No juzguéis para que no sea juzgado. No te lo está diciendo un cualquiera, te lo está diciendo el juez y el abogado del juicio. Y ustedes lo saben. Jesús va a ser abogado para defender a los santos, pero va a ser juez para condenar a los impíos. Única vez en la historia humana que una persona puede ser juez y abogado a la misma vez. Por ese Dios, a Dios no le puede cuestionar eso. A un humano sí, oye, ¿cómo que tú eres juez y también abogado? Tú no puedes ser las dos cosas. En la tierra no, y en los sistemas de justicia de este mundo no. Pero ¿cómo tú le dices a Jesús que no sea juez y abogado? Cuando el Padre dice en la Biblia, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo ha dado ¿a quién? Al Hijo. Entonces papá Dios se va a sentar, pero el que va a ser trabajo es Jesús. Jesús va a juzgar este mundo porque Él fue el que dio la vida por este mundo. Y la pregunta es, ¿tú quieres que Jesús sea tu juez o tu abogado? Respóndalo usted internamente. ¿Usted quiere que Jesús sea su juez o su abogado? Como le decía al principio, ¿por qué voy a la iglesia? Es la pregunta. Lo hago para congregarme con mis hermanos. ¿Ok? Lo hago para adorar a Dios. Muy bien. Lo hago para sentirme bien con mi conciencia. Motivos por los cuales yo voy a la iglesia. De los tres mencionados, el del medio es el más importante. Yo tengo que venir a la iglesia para adorar a mi Dios. Que me siento bien con los hermanos, para sentirme bien conmigo. El principal objetivo de venir a la iglesia es adorar a nuestro Dios. Las demás cosas se añaden. Yo tengo que venir a la iglesia a adorar a mi Dios. Y si yo vengo a adorar a mi Dios, nadie en la iglesia me puede prohibir que yo adore a mi Dios. Pero Satanás no duerme. Ya de entrada en la puerta aparece alguien que ya comienza a decirte cosas que te molestan. Te sientas y hay alguien hablando al lado de ti. ¿Ah? O tal vez tú dices, este sermón que están predicando, no importa que no esté predicando.
Este sermón parece que alguien le dijo algo al predicador y es a mí que me está tirando toda esa puya. No, no es así. Perdón, no es así. Por lo menos en el caso mío, no sé otro, yo predico de manera general, yo predico para toda la congregación, para todo el que quiere escuchar. Yo no me voy a personas específicamente ni a temas específicos, aunque me cuenten lo que sea. Yo no puedo venir este sábado. La hermana fulano me contó tal cosa. Voy a predicar eso el sábado. No, así no predica una persona dirigida por Dios. Usted predica para toda la congregación. Ahora, se dan casos que a veces te toca y tú dices, oye, pero... Y fue para mí este tema. Bueno, pues así como puedes tú decir, es para mí, para mejorar. Cuando toques un tema que tal vez no te guste, mírale la parte positiva. Mira que tal vez Dios está trabajando a través de este tema, aunque tú entiendas que te esté tocando parte en la que tú no estás de acuerdo. Ahora escuchen esto. Les voy a dar unos tips positivos primero, porque esos son los que quiero que ustedes se graben, y después unos tips negativos de cómo recibir a personas en la iglesia. Que se han ido, que han sido miembros de nosotros por mucho tiempo y el enemigo lo ha usado y se van, o se han cansado del sistema o han perdido su relación con Dios. Porque miren, una persona no se sale de la iglesia de un día para otro. No, eso se coge un tiempo largo. Usted deja de orar, usted deja de estudiar la Biblia, usted deja de congregarse, entonces usted está preparando los pasos para salirse de la iglesia. Escuchen estos tips. Veamos algunos tips positivos. Hola, mi hermano o hermana, bienvenido a casa. Lo primero, desde que entra a la puerta, lo primero. Segundo, qué gusto me da verte entrar. Qué gusto me da verte. Entra, por favor. Miren la forma. Tercero, hoy Dios ha contestado mis oraciones porque tenía mucho tiempo orando por ti. Miren cómo se dan bienvenida positiva a ese que viene con su carga, con su saco de para llena de pecados, de problemas económicos, de salud, del hambre que ha pasado, todo lo que pasó en el mundo. Y él viene a la iglesia con su saco ahí lleno de pecados. Y lo que él quiere escuchar, palabras de aliento, palabras que le den fortaleza, palabras que él entiende en su corazón y dice, valió la pena venir hoy a la iglesia. Porque es que él tiene años batallando por ir. Y tú sabes cuál es la pregunta que él se hace. Y me van a recibir en la iglesia, no me van a juzgar. Y por esas interrogantes muchas veces no toma la decisión. Entonces viene Satanás, usa a alguien que hace y confirma eso. Él llega a la puerta y miren los tips que se dan ahora. ¿Y dónde era que tú estabas? ¿Ya te cansaste de brincar en el mundo? Tú estabas perdido. Mírate, ya no eres el mismo. ¿Se dan cuenta? Las dos caras de la moneda. ¿Qué hace la diferencia de que la persona se quede o se vuelva al mundo? Y les digo la verdad, si le pasa la segunda vez, no vuelve más. Tiene que ser un milagro de Dios para que vuelva. Si una gente se me va de la iglesia y viene la primera vez y lo recibimos con estos tips negativos, no vuelve más. Por lo tanto, al tratar este tema titulado Vuelve a casa, yo lo que quiero que entendamos lo siguiente. Todos los que estamos en la iglesia estamos en el deber de ser misericordiosos con los que han pecado. Porque Dios es misericordioso con nosotros que pecamos todos los días con Él. Entonces Dios espera que tú extiendas eso, no que te convierta en un juez. Estos tips representan dos clases de hermanos dentro de la iglesia. Están los que se alegran de aquel hijo pródigo que regresa a casa y están en los que se convierten en juez sin que Dios le haya dado esa prioridad. ¿Quién se convirtió en juez en la parábola del hijo pródigo? ¿Quién me dice? El hermano mayor. Mientras el papá está feliz, le dice a los siervos, preparen un animal gordo que vamos a hacer fiesta porque mi hijo estaba perdido y ha regresado. El hermano mayor se quedó en el campo, ni siquiera vino a saludar a su hermano de sangre.
y se enoja con su papá. Este que se lo fue a gastar todo y ahora tú lo recibes en casa, le da el mismo poder porque le dio el anillo era el sello de la casa. Sí. El hijo dijo, yo quiero que me ponga como un trabajador, y el papá dijo, no, tú nunca vas a ser un trabajador, tú eres mi hijo y seguirás siendo mi hijo. Así sucede cuando usted vuelve del mundo para la iglesia. Jesús te recibe como su hijo. No te dice, no, tú vas a ser siervo mío. No te dice, no, tú eres mi hijo, te recibe. De igual manera, ahora, el hijo mayor no le gustó que su hermano menor volviera. Parece increíble que en la iglesia hay personas que se sientan mal porque un hermano regresa. Oye, ¿y de qué lado que tú estás? Porque el único que se siente mal cuando alguien se arrepiente es Satanás. Yo quiero saber de qué lado tú estás. Si tú estás en la iglesia buscando la salvación tuya, tú tienes que alegrarte que ese que estaba en el mundo regresa. De nuevo, que le den una oportunidad como Dios te la da a ti. Entonces la parábola aparece y fue en el hermano mayor. Ahora, otra pregunta, ¿por qué tenemos tantos hermanos fuera de la iglesia? Escuchen esto. Se han cansado del camino. Hay muchos que se cansan. Por eso dice bien claro Pablo, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Y en otra parte dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en ¿quién? En Cristo que me fortalece. Segundo, han dejado su relación con Dios. Motivo por lo que se van de la iglesia. Tercero, buscan excusa para volver al mundo. Y número 4, quieren una iglesia perfecta. Y no la hay. No hay una iglesia perfecta en la tierra. Ahora yo dejé el número 5 para el final, que es el que más sucede dentro de la iglesia. ¿Qué dice el número 5? Los afanes de esta vida le llaman más la atención que el sacrificio de Jesús en la cruz. Eso. Pastor, ¿cómo? Yo tengo que mantener mi familia, así que yo voy a trabajar los sábados. Pastor, ahora me toca un turno en tal sitio. Excusas. A nivel mundial hay 20 millones de adventistas que no trabajan los sábados, sin contar los judíos. Y ellos viven. Y Dios los bendice. Y tú me dices a mí ahora que te vas a salir de la iglesia porque tienes que trabajar en sábado. Pastor, yo me voy a salir de la iglesia porque ustedes son muy estrictos en la forma de comer. Pero oye, es Dios que te prohíbe eso, no es la iglesia, es Dios que te dice en Levítico 11 cuáles animalitos puedes comer y cuáles no. No te lo digo yo. Otra excusa para irse al mundo. Lamentablemente. Ahora, ¿qué podemos hacer? Número 1, orar por ellos. Número 2, nunca juzgarlo. Nunca. Número 3, hacerlos sentir que son parte de la familia de Dios. Número 4, al igual que el Padre de la palabra, recibirlo con gozo, sin ver su vida pasada. Recibirlo con gozo, sin ver su vida pasada, que fue lo que hizo el Padre de la palabra. Volvemos a Hebreos 10:25. ¿Cuál es el consejo de Pablo? Pablo dice, no dejando la congregación como algunos tienen por costumbre. Ya Pablo tenía este problema en las iglesias que él tenía. Personas que dejaban la congregación y se iban por otro lado. Oiga, por costumbre, quiere decir que se repetía continuamente. No es que parecía uno. No, a cada rato Pablo tenía este problema. Se iban de la iglesia y se iban para el mundo. No iban a la iglesia. Y Pablo dice, no dejemos la congregación como algunos tienen por costumbre. Porque el tiempo está cerca, hermano. La venida del Señor está cerca. Pablo quiere que si Cristo viene, nos encuentre aquí, congregado en la iglesia. Ahora hay muchos que no van a las iglesias porque viven lejos, no se pueden congregar. A eso el Señor también va a salvar. Pero Pablo está hablando de que no debemos dejar la congregación. Entonces, en el tema de esta mañana yo quiero hacer énfasis que no haya ningún motivo para que tú no te congregues.
que no te salga de la iglesia por cualquier cosa que te digan. Mantente fiel porque la salvación, mire, la salvación es individual, es familiar y es colectiva. Le explico. Dios va a salvar personas, va a salvar familia y va a salvar congregación que estén haciendo la voluntad de Él. O sea, millones de seres humanos van para el cielo. Entonces, ¿cómo la salvación es individual? Cuando el Señor me salva a mí, pero se convierte en colectiva cuando nos juntamos todos los salvados en la iglesia. Entonces debemos tomar eso en cuenta, hermanos. Yo quiero, para finalizar, hacer esta pregunta. ¿Por quién entras tú a la iglesia? ¿Por quién? Tú me puedes dar muchísimos motivos. Familiares, sentirme bien, etcétera, por un amigo. Ok. Si la respuesta es por Jesucristo, entonces nada ni nadie te apartará del camino al cielo. Grábense eso. Entramos a la iglesia por Jesucristo, debemos permanecer en la iglesia por Jesucristo. Eso es de ahí, no hay cambio. Jesús como pastor tuvo su iglesia pequeña. ¿Cuántos miembros? 12. Jesús tuvo muchísima dificultad con su iglesia. Nótese que Jesús no tenía una iglesia perfecta. Estamos hablando de Dios, el Dios de la creación, hecho hombre, que tenía una iglesia. ¿Y tenía problemas Jesús en su iglesia? Sí. Había uno que se robaba los diezmos y las ofrendas, Judas. Que no lo digo yo, no, lo dice la Biblia. Habían dos que se vivían peleando, Juan y Santiago, que le llamaron los hijos del trueno. Miren qué carácter tenían. Eran tan difíciles que vivían peleando los unos con los otros. Ya van dos. Había otro que era impulsivo y, como decimos en buen dominicano, quería tener toda. Ese es Pedro. Ahora yo pregunto, ¿Jesús los sacó de su iglesia a ellos? Jesús trabajó 3 años y medio con ellos, orando con ellos, durmiendo con ellos, comiendo con ellos, caminando con ellos. Resultado, de los 12 miembros solo se perdió uno. ¿Y por qué se perdió? Porque los otros también tenían defectos igual que él. Porque el orgullo y la avaricia lo llevó a esa situación. Judas nunca quiso arrepentirse. Y no recibieron la clase y las instrucciones de Jesús los 12, sí. Y no aprendieron los 12 con Jesús. Entonces, ¿qué le pasó a Judas? Que su corazón nunca se le entregó a Dios. Y aquí es que está el problema de muchos en la iglesia. No quieren compromiso con Dios. Oye, es muy bueno venir sentarme, escuché un tema y ahora cómo estamos y me voy para mi casa. ¿Y el compromiso con Dios para cuándo? Comprometerme con Dios es saber que los sábados yo tengo que venir a adorarlo porque es su día sagrado. Comprometerme con Dios es saber que yo tengo que decirle a otro que Cristo viene por segunda vez. Comprometerme con Dios significa aguantar lo que me haga el otro por amor a Jesucristo. Eso es comprometerse con Dios. Comprometerse con Dios indudablemente es ponerlo a Él en primer lugar. Esa es la manera de crecer, hermanos, en la iglesia. Si yo estoy comprometido con Dios, no voy a tener problema con el pastor, no voy a tener problema con los hermanos de la iglesia, no voy a tener problema con nadie, porque Dios y yo tenemos un compromiso. El compromiso de Dios con Abraham. ¿Ustedes creen que a Abraham le fue tan bien? Después que hizo el pacto con Dios, Abraham tuvo pruebas fuertes. Dios le dijo que matara a su hijo. Tuvo que pelear para rescatar a su sobrino Lot. Después se dejó convencer de la esposa para cometer adulterio con la sirvienta. No era perfecto, pero Dios le prometió que su gente iban a heredar a Canaán terrenal. Y Dios lo cumplió, hermano. Llegaron a la Canaán terrenal. Después de muchísimos años y de muchos problemas llegaron, pero Dios cumplió su parte. Y si tú y yo cumplimos nuestra parte, Dios también nos va a bendecir. Porque es condicional. Tú haces tu parte, Dios hace la de Él. Entonces, hermanos,
El reino de los cielos es para los valientes y solo ellos lo alcanzan. Esas son palabras de Cristo Jesús. Ahora yo pregunto, ¿quiénes quieren ir al cielo? Posiblemente ustedes me dirán, pastor, yo quiero ir al cielo. Y eso está bien, que usted tenga el deseo de ir al cielo. Entonces yo hago otra pregunta, ¿te está preparando para ir al cielo? Porque de ahí todo el mundo quiere ir, sin ningún esfuerzo. Sí, yo quiero ir, Señor, para el cielo, pero tú te estás preparando para el cielo. Yo quiero que todos aquellos que están a través de YouTube, de Facebook y de Zoom, y los que están aquí en la iglesia, entiendan lo siguiente. Si usted tiene un familiar o un amigo que se ha ido de la iglesia, este mensaje para ellos. Lo primero que vamos a hacer es orar por ellos. Y después compartir este mensaje con esa persona. Y ore. Porque yo sé que Dios puede traer personas de nuevo a la iglesia. Antes que venga Cristo, van a regresar. Si esa semilla que fue sembrada del evangelio desde pequeñito por los padres está ahí, esa semilla va a volver a reverdecer, a dar su fruto, y esa persona va a volver a la iglesia. Así que pónganse de pie aquí en la congregación, vamos a orar para finalizar con el tema de esta mañana. Oh Padre que estás en el cielo, el tema lleva como título Vuelve a casa. Y así como el Padre amó a su Hijo, lo besó, celebró que haya regresado de este mundo pecador, ayúdanos, Señor, que cuando veamos un hermano o una hermana que vuelve a la iglesia, podamos recibirlo con amor, podamos darle a él eso que él busca, cariño, consuelo, y que él pueda sentirse de nuevo en familia. Si estoy orando por alguien que está a través del internet, que no está en el camino tuyo, tráelo de nuevo, Señor. No importa lo que hayan hecho, lo importante es que todavía están vivos, y si están vivos hay esperanza de perdón, de arrepentimiento y de preparación de vida eterna. Oh Señor, te oro por esta congregación, por todos los que están aquí, los que están a través del Zoom, y te agradezco, Señor, por todo el apoyo de ellos, por sus oraciones, porque asisten aquí al templo. Bendice de su familia, sus hijos, su trabajo, y que por sobre todas las cosas te pongan a ti en primer lugar. Cuando tú vengas en gloria, Señor, permítenos vivir contigo en el reino de los cielos. Es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, vamos a quedarnos aquí en pies. Belki, vamos con el himno que te mandé. Este himno para la gloria de Dios nos habla, es de Lily Goodman y nos habla de cómo volver.